En eso, sí. Que es súper probable que lo tengan, de hecho ya deben tener los indicios que les dicen eso. El último dato de inflación fue, esto que voy a decir, no quiero poner en duda al organismo para nada, porque es serio y viene funcionando muy bien en los últimos años, pero hubo dudas alrededor del último dato de inflación febrero, porque fue más bajo de lo esperado. Esperemos y confío en que el dato va a ser fidedigno y es probable que esté en un dígito o si no alrededor del 10%, digamos, muy cerca de un dígito. Muy cerca, claro, alrededor del 10 es lo que la mayoría sí coincide en eso. Bueno, estaba... Igual te digo algo, es muy difícil, en este momento es uno de los momentos en los que veo más incertidumbre en los privados respecto del dato de inflación. Ajá. La verdad es que es uno de los meses que veo más incertidumbre en mucho tiempo, porque hay muchas dudas respecto de cuánto va a dar, y esto no lo vi en tantas veces antes. ¿Y tiene que ver con esto que vos planteás de alguna suerte de duda sobre el sistema que está aplicando el INDEC? O... es que te juro que a mí no me gusta poner un velo de duda sobre eso, porque sí, viene funcionando bien y viene, la verdad que desde el gobierno anterior adquirió más seriedad, viste que hubo anteriormente, durante gestiones previas, había habido mucha duda al respecto y se decía que estaba tergiversado. Me daría mucha pena y sería muy lamentable que hubiese que estuviesen alterando el dato. Por eso no quiero pensar que lo hicieron, quiero pensar que es real. Y por ahora no hay indicios de que haya sido tocado, salvo que por ahí sorprendió al mercado. Pero bueno, siempre los analistas privados no siempre tienen la razón, ¿no? Quizás es real, no. Y además porque el mismo gobierno dejó trascender de estas reuniones de Caputo con los supermercadistas de que como que no queda bien claro el número de la inflación a partir de estas promociones del 2x1 de los supermercados o de las farmacias, ¿no? Bueno, un poco para mí lo que te digo de que hay mucha incertidumbre tiene que ver, me parece, más con la dispersión de precios que hay. Porque no se ve una baja de precios, la verdad, no se ve una baja, sí se ve un congelamiento quizás o un parate en la suba que venía viendo, y eso sí puede frenar la escalada inflacionaria o la inercia inflacionaria, pero claro, al ser un parate y no una baja, te cuesta un poco tener parámetro de cuánto va a ser o qué impacto va a tener en el número final, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso un poco las dudas que hay en el mercado. Pienso que viene por ese lado más que nada. Bueno, Pilar, te llamamos por la nota que escribiste para Ámbito, que tiene como título los cambios de hábitos en el consumo, las 4 claves sobre cómo cuidan el dinero los argentinos. Sí. ¿Cómo estamos cuidando el dinero hoy en día? Bueno, mira, esa nota surgió a raíz de hablar con distintos, creo que es una nota de 3 fuentes en la que habló, por ejemplo, para uno de los primeros con los que hablé fue con Damián Dipache, que es el director de Focus Market, un economista muy reconocido en lo que es análisis del consumo, y me hablaba de que hay una caída fuerte en el consumo de alrededor del 13,2% en los últimos meses. También hablé con los almaceneros de la provincia de Buenos Aires, con Fernando Sabore, que es el presidente de la asociación, y me mencionaba lo mismo, ellos ven una caída en los últimos 2 meses de las ventas de alrededor de un 20 y un 22%. Y había también un dato de Kantar, de una consultora experta en consumo, que hablaba de que el 66% más o menos de los consumidores encuestados había tenido que cambiar sus... hábitos de consumo. Entonces la verdad que esos 3 elementos son clave para entender un poco lo que está pasando en el consumo, y lo que ven, por ejemplo, me mencionaba Dipache, es que hay una tendencia a consumir más segundas marcas, que esto es algo habitual, ya lo vivimos mucho en 2001, que había una tendencia a consumir segundas marcas porque no alcanzaba el presupuesto, entonces la gente por ahí prefería una primera marca habitualmente o estaba acostumbrada a comprarla, que son más caras por un tema de branding en general, y empezaba a ir a segundas marcas que por ahí tienen buena calidad también, pero no tienen tanta inversión o tanto costo de marca, digamos, ¿no? Después también hay una tendencia fuerte en los almacenes, por ejemplo, que son comercios de proximidad y a los que va mucho la gente de los sectores sociales más bajos, donde se ve que la gente deja muchas cosas en la caja.
¿Qué es lo que hace la gente? Esto me lo contaba Sabore de la Asociación de Almaceneros. Me decía, por ejemplo, que va la gente agarra lo justo y necesario, pero incluso así va midiendo cuánto va gastando, va preguntando a medida que van pasando por la registradora, ¿cuánto va? Porque saben que tienen, por ejemplo, no sé, 5.000 pesos, él me mencionó ese monto justamente. Y por ahí llegan a los 5.000 pesos y no pueden llevar todo lo que habían pensado, y tienen que dejar cosas. Y me decía, cada vez quedan más cosas en la caja. Eso es un dato triste de todo este proceso, ¿no? De que está afectando el consumo de los argentinos. Sí, y tiene que ver con la dispersión de precios, porque a veces uno no tiene idea cuánto, si no está puesto el precio ahí en la góndola, no sabes cuánto sale, entonces después el cálculo se te hace un lío, ¿no? Sí. Claro, hubo mucha remarcación fuerte, hay remarcación muy acelerada, y entonces eso también hace que uno pierda el parámetro, y muchos, no sé si viste que muchos comercios, no sé si lo ven ustedes en La Rioja, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, se ve mucho esto, que ya no tienen el cartelito del precio, sino que tienen vos vas y tienen el lugar donde vos podés pasar el producto y te dice el precio en la pantallita. Sí, acá se implementó mucho. Sí. No, acá no la mayoría, pero sí hay supermercados que lo están aplicando, sí. Claro, y eso tiene que ver con la remarcación rápida, porque vos no llegan a remarcar en góndola, entonces ahí por sistema actualizan más rápido. Después, otro tema que me mencionaban, por ejemplo, es que la gente está eligiendo mucho los consumos. Entonces hay una caída muy fuerte en lo que es actividad recreativa y salidas, que ya venía muy en baja antes y ahora cayó alrededor del 12% en los últimos meses ese sector. Y también, por ejemplo, la vestimenta. La gente no está comprando ropa porque tiene que priorizar otras cosas. Y algo que me mencionaba un representante de una asociación de consumidores, me decía, por ejemplo, que mucha gente está dando de baja los consumos culturales, como por ejemplo, cambian los planes de la televisión por cable o de televisión paga, dan de baja, por ejemplo, Netflix o algún otro servicio, y se quedan con lo básico para vivir. Empiezan a priorizar, yo ponía un subtítulo que era elegir entre pagar el alquiler o pagar algunos servicios y comer o vestirse. Mucha gente, parece cruel, pero es así. Vos en la vida cotidiana no te das cuenta de las decisiones que vas tomando, que por ejemplo decís, bueno, no me compro esto porque necesito la plata para otra cosa. Antes, por ahí no lo pensabas tantas veces en el mes, o lo pensabas con cosas menos básicas. Digamos, tu prioridad era algo menos básico. Era, la verdad que me gusta más es comprarme, no sé, tal cosa que otra, así que voy a guardar la plata para eso. Hoy necesito más comprarme la comida que comprarme un suéter para el invierno. Sí. Entonces uso la ropa que tenía antes. Eso se está dando mucho, esa prioridad, esa elección que tiene que dar el consumidor, es algo que está muy presente hoy. Sí. No, lo que has mencionado en general creo que nos identifica a la gran mayoría de lo que nos está sucediendo. Ahora hay un subtítulo... Es algo, perdona. Sí. Es algo básico, pero hace a la economía real. No, y hace a la situación en la que estamos viviendo, sí, de recesión, claramente. Yo pensaba cuando escribí esa nota, estoy escribiendo algo tan básico que todo el mundo me va a decir, pero es obvio, ¿qué me está escribiendo esta mujer? O sea, yo ya lo sé. Pero bueno, es algo que no se cuenta, o la economía muchas veces habla con números, y en realidad la economía es esto también. El consumo es una clave básica para el crecimiento económico y para el desarrollo de la actividad. Bueno, ahora voy a un subtítulo que vos agregás ahí, que es lo que viene en consumo e inflación, que me parece que esto que vos contás es muy cierto y es elemental. Ahora, creo que estamos en un escenario donde hay un porcentaje muy amplio de los argentinos, no sé si sabía que esto iba a pasar, pero sí que la está aguantando, considerando que lo que viene es mejor, ¿no? Planteándose que había que pasarla mal para que venga un escenario un poco más favorable. ¿Qué es lo que viene, Pilar? Bueno, se cree, nadie puede saber lo que realmente viene, eso es real, porque la economía argentina es muy impredecible. Y también porque tiene mucho que ver con la especulación. Porque, por ejemplo, te cuento una cosa y ahora voy al punto que me preguntaste. En diciembre, cuando hubo el salto inflacionario del 25%, se empezaron a remarcar productos de una manera ya sobreactuada. La verdad, fue una sobrereacción. Me decían que, por ejemplo, hay productos, casi todos los productos se duplicaron.
Y otros productos cuadruplicaron su precio, como por ejemplo el aceite. Entonces, lo que viene, bueno, hay expectativa, como decíamos recién, de que la inflación se modere. No hablemos de bajar, porque eso sería deflación. Vos, para hablar de una inflación que baja, en realidad, tenés que hablar de una inflación que está en terreno negativo en función de cómo venía. Y nosotros hablamos de un 9%, por ejemplo, en un escenario muy deseable de inflación para este mes. Estamos hablando de una desaceleración. Sí, bueno, sí. Ese es el término para que podamos agarrarlo bien todos, porque es cierto, la baja no es lo correcto de esa aceleración, porque no quiere decir que van a bajar, sino que van a dejar de aumentar tanto los productos. Ese es el punto, sí. Claro, es eso. Y además tenemos que pensar que es acumulativa, porque es la inflación del mes pasado, del mes anterior, se va acumulando la inflación. Sí. No es una variable aislada de lo que pasó el mes anterior, no empezás de cero cada mes. Además, algo que yo siempre digo cuando hablamos de inflación es que vamos a hablar de números, que hoy estamos hablando de números que cuando te los dan ya los pagaste, en realidad. Porque vos recibís la inflación de marzo, la recibís el dato dato oficial y los de los analistas privados, los empezás a ver a fin de mes. Y es una variable que ya ocurrió en realidad. Pero bueno, lo que esperan los comerciantes e incluso los economistas, hablando por ejemplo de Damián Dipache de Focus Market, que es uno de los entrevistados de la nota que vos me mencionabas, es que haya una desaceleración fundamentada en un elemento que no es positivo, que es el tema de la caída del consumo, pero en otros que por ahí son más positivos, como por ejemplo que se retrasan algunos aumentos de servicios públicos. La caída del consumo lo que hace es que las alimenticias empiecen a pensar en no subir precios. Y también en las famosas promociones que vos mencionabas antes, ¿no? El 2x1, esas cosas hacen un poco que los productos sean un poco más baratos para el consumidor. Muchas promociones de bancos que ayudan también a esto. Entonces eso va a ser un poco la caída de la actividad. Todo eso, el tema de la licuación de los salarios, son elementos que el gobierno está implementando para que desacelere la inflación, por un congelamiento de la economía y del consumo. Me decía el de los almaceneros, me decía, no solamente nosotros vimos la caída del consumo, también la vieron las alimenticias y se empiezan a dar cuenta. Entonces este mes, por ejemplo, no registran casi aumentos de productos, salvo por ahí en lo que es el sector de quesos, me mencionaban. Entonces, bueno, que los quesos sí subieron. Me comentaba que sí, que los quesos habían subido, pero por ejemplo los fiambres no. Bien. Entonces ese es un elemento que vamos a ver, que va a frenar un poco la inflación de acá hacia adelante, pero hay otro elemento que es el tema que va a aliviar un poco, que es el tema de paritarias. Ahora viene el acuerdo algunos acuerdos paritarios que están intentando cerrar ahora en marzo, que está difícil, pero bueno, se está intentando cerrar, y el tema del ajuste jubilatorio, que si bien es discutible, sería para otra nota, digamos, vamos a ver que esos dos elementos van a incidir positivamente en el bolsillo y van a aliviar un poco el efecto de la inflación que viene teniendo el consumidor. Eso por un lado. Asimismo, vamos a ver que el gobierno va a intentar ahora hacer algunas estrategias para arreglar con las alimenticias, como por ejemplo el tema de importación de alimentos, que apuesta a que eso le baje la inflación. También hay discusión respecto de si esto es efectivo o no, pero puede tener algún resultado en los próximos meses en el dato final de inflación. Y algo que va a ser elemental, como te decía recién, va a ser el tema de los servicios públicos, porque tiene que aumentar algunos servicios que este mes decidieron no hacerlo, justamente para que el dato de inflación fuese mejor, y también porque vieron que los alimentos no estaban bajando como deseaban, sino que se congelaron los precios en el mejor de los casos. Entonces, bueno, puede ser que en los próximos meses vayamos viendo una leve desaceleración en la inflación. No, si me preguntás si veo una recuperación del consumo, la verdad que no veo que haya una fuerte recuperación del consumo hacia adelante. Primero, porque no hay ajuste salarial suficiente para hacerlo. El ajuste apenas llega a la mitad, creo, de la inflación y en algunos casos al 45% de la inflación. Entonces eso no va a permitir una recuperación del consumo. Sí, por ahí
se frena el desmoronamiento del consumo. Ahí está, que es lo que, bueno, obviamente lo que hacía peligrar también la continuidad de algunas empresas y demás. Pilar, agradecerte enormemente tu tiempo, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto y saludos para todos. Pilar Wolfet es periodista en ámbito financiero. Hemos hablado un poquitito acerca de las claves de cómo están cuidando el dinero los argentinos. Ella ha mencionado un par de cosas que creo que nos está pasando a todos. Nos sentimos absolutamente todos identificados con esto de, no sé, nos vino alto el servicio de cable y lo estamos analizando. Las aplicaciones que pagábamos, ya algunas dejamos, otras no dejamos, empezamos a dejarlas. Ni hablar de los precios que buscamos en el súper para tratar de ahorrar. Eso es más algo que creo que es obvio y que nos está pasando a todos. ¿Qué es lo que se ve para adelante? Bueno, el gobierno considera que estamos cerca de llegar a un dígito de inflación, con lo cual es una desaceleración de la suba de precios. Este mes podría ser el mes que llegue a, 9 puntos es lo que están analizando algunos. Después el gobierno decidió extender para adelante la suba de algunos servicios, especialmente con el tema del gas, ¿no? Que el gas no lo va a subir todavía y eso va a hacer que la inflación todavía se mantenga por debajo. Y otro dato importante que acaba de dar Pilar es que no tan solo los supermercadistas o los comercios de barrio han notado la baja, sino que los que producen, las empresas productoras de alimentos han notado claramente la baja, entonces no han puesto nuevos aumentos. Es lo que está generando en estos momentos la economía. 8 minutos nos separan de las 10 de